El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos que lo perseguían por hacer curaciones en sábado: mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte, ya que no solo violaba el sábado, sino que llamaba Padre suyo a Dios, igualándose así con Dios. Entonces Jesús les habló en esos términos: yo les aseguro, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta y solo hace lo que le ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. El Padre ama al Hijo y le manifiesta todo lo que hace. Le manifestará obras todavía mayores que estas para asombro de ustedes. Así como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, así también el Hijo da la vida a quien Él quiere dársela. El Padre no juzga a nadie, porque todo juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo tampoco honra al Padre. Yo les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en Él, en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado en el juicio, porque ya pasó de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo hayan oído vivirán. Pues así como el Padre tiene la vida en sí mismo, también le ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo, y le ha dado el poder de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz y resucitarán. Los que hicieron el bien para la vida, los que hicieron el mal para la condenación. Yo nada puedo hacer por mí mismo. Según lo que oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Tal vez pocos de ustedes saben todavía que yo ingresé al seminario cuando tenía 18 años, inmediatamente después de salir de la escuela secundaria o high school. Y fue muy bonito poder iniciar desde muy joven la formación al sacerdocio, pero esto conllevó también ciertos retos, ciertos desafíos, porque realmente estaba bastante joven. 2 años después, cuando estaba por cumplir los 21 años, fui enviado a Roma. Y esta experiencia fue también una bendición de Dios, muy hermosa, pero también conllevó desafíos, retos. Los primeros 2 años porque era la primera vez que salía de la casa de mis padres. Y si bien es cierto, estaba relativamente cerca, tal vez una media hora de distancia, 40 minutos, de todas maneras ya no estaba allí en el nido materno, paterno. Y no siempre era fácil convivir con otras personas con las cuales nunca lo había hecho. Cuando fui a Roma era más evidente, la distancia era mucho más larga, tenía que compartir con personas de diferentes culturas, algo que me enriqueció muchísimo, pero que no dejaba de ser un desafío. Cuando yo estaba por culminar mis estudios sacerdotales, terminé a los 23 años de la formación básica, la filosofía, la teología, ya después hice algunos otros estudios más, pero la formación básica, lo que se requiere para ordenarse sacerdote, yo tenía 23 años cuando terminé. Y pocos meses antes tuve un momento bastante difícil en mi vida vocacional. No tanto porque dudara de que si Dios me llamaba a sacerdocio o no, sino porque me sentía que no estaba realmente preparado. Eso me llevó entonces a tener dudas en cuanto a la compañía que Dios tenía
para conmigo, es decir, su presencia misericordiosa, y me llevó en alguna ocasión, ¿por qué no decirlo?, a sentirme como abandonado solo por Dios. Por supuesto no era así, Dios siempre nos acompaña y nos lleva de su mano, y eventualmente me ayudaría a pasar ese momento de prueba y a entender, pues, al igual que Jeremías, que él me estaba consagrando para una misión más allá de lo que yo esperaba para su gloria, para el bien del pueblo. Pero fíjense ustedes, le comento todo esto porque cuando meditaba la lectura del profeta Isaías, estas palabras resonaban en mi corazón y me hacían recordar ese momento. El Señor dice: en el tiempo de la misericordia te escuché, en el día de la salvación te auxilié. Más adelante dirá: ¿puede acaso una madre olvidarse de su criatura hasta dejar de entenecerse por el hijo de sus entrañas? Aunque hubiera una madre que se olvidara, yo nunca me olvidaré de ti. El domingo pasado nosotros hablábamos en la homilía, nos enfocábamos en la parábola del hijo pródigo. Y por supuesto es una parábola muy hermosa y hay muchas cosas que decir, pero hubo algo que no dije y que quisiera aprovechar el día de hoy de decirlo, porque en esta pintura de Rembrandt, en la cual se ve al padre que recibe al hijo pródigo, vemos algo interesante. Y es que en el cuadro, es decir, en la pintura de Rembrandt, el padre que abraza al hijo lo hace con ambas manos, pero una mano se ve un poco como más varonil, mientras que la otra tiene facciones un poco más sutiles, más femeninas. Y al parecer la idea de Rembrandt era demostrar que Dios es un padre misericordioso, pero que nos ama y nos abraza como una madre con su hijo. Y esto se hace bastante interesante porque Dios, es cierto, nos ama como una madre puede amar a sus hijos. Y yo creo que no soy el único que he pasado por momentos como el que anteriormente les comenté en nuestras vidas. Yo sé de personas que después de estar mucho tiempo enamorados, noviazgo, pocos días antes de la boda, comienzan a tener ciertas dudas acerca de que si la decisión que van a tomar es la correcta, ¿verdad? Así que todos pasamos por momentos como este, pero lo importante es ver cómo Dios nos sostiene en medio de las pruebas, en medio del dolor, y nos hace sentir que realmente está allí con nosotros y nunca nos deja de su mano. El Evangelio, por su parte, nos presenta pues un pasaje importante en la vida de Jesús. Es tomado de San Juan capítulo 5, versículos 17 al 30. Voy a decir al menos una de las frases que más me llamaron la atención y después les diré por qué. Mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Más adelante, yo les aseguro, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta y solo hace lo que él ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. Yo les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en Él, en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado en el juicio porque ya pasó de la muerte a la vida. Y por último, yo nada puedo hacer por mí mismo. Según lo que oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Todas estas frases que he entresacado de este texto nos muestran algo muy importante. Y es que en Dios Padre, Dios Hijo y por supuesto Espíritu Santo, existe pues una relación de amor perfecta. No puede haber más perfección que esa, que la que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y podríamos definir o decir muchas palabras en relación a esto, pero yo creo que la relación de Jesús, especialmente con el Padre, tiene dos aspectos muy importantes que nos pueden ayudar a nosotros a crecer en nuestra vida espiritual. Uno de ellos es la unión, la unidad perfecta. Y segundo, también la dependencia por parte de Cristo hacia con el Padre. Fíjense ustedes, la parte de la unión nosotros aprendemos a vivirla de una manera un poco más fácil. ¿Por qué? Pues nos gusta estar unidos a las demás personas. Sin embargo, la parte de la dependencia como que no nos parece de entrada algo muy apetecible. Es decir,
por el contrario, siempre buscamos ser independientes. Porque la dependencia nos presenta, a menos a primera vista, ciertos límites. Pero la independencia nos presenta precisamente libertad de acción. Y por eso entonces, sí, aceptamos la unión, pero la dependencia no nos parece algo tan bueno. Esto se vive de manera especial en el matrimonio. Fíjense ustedes, muchas personas pasan parte de su vida buscando su media naranja o como le queramos llamar. Quieren amar y quieren ser amados. Invierten tiempo, esfuerzo para poder conseguir esta persona. ¿Por qué? Porque quieren unir su vida a alguien. Quieren compartir su vida con alguien. Quieren sentirse amados, quieren amar. Pero ¿qué pasa? Una vez que dejan de ser dos para ser uno en Cristo, es cuando muchas veces comienzan a evidenciarse los problemas que se derivan del hecho de que no quieren ser dependientes. Entonces cada uno, en algunas ocasiones, quiere ir por su lado, quiere seguir teniendo sus propios amigos, sus propios pasatiempos e incluso manejar hasta su propio dinero. Y es ilógico porque se quiere vivir unido a alguien, pero a la vez también se quiere vivir separado de esa persona. Y son una de las cosas que muchas veces no se entienden. Hace tiempo me recuerdo yo que una parroquiana en una de las iglesias donde he servido me decía: padre, en mi trabajo mis compañeros se burlan de mí porque me dicen, pero tú sí pasas tiempo con tu esposo. Y ella decía: padre, prácticamente yo me veo hoy como un extraterrestre porque todos se vanaglorían de decir, oh no, mi esposo está en la casa, yo de aquí me voy para tal lugar. No, mi esposa está allá, yo me voy para tal lugar. Es decir, todos se vanagloriaban por sentirse independientes. Entonces la pregunta es, ¿para qué se casaron? Es decir, realmente en la relación de matrimonio tiene que existir esa confianza, ese amor y ese deseo de depender el uno del otro, sin necesidad de sentirse esclavo del otro. Yo no estoy casado, pero sí he podido trabajar con otros sacerdotes en las diferentes parroquias donde he estado. En unas he estado como vicario, como el caso de ahora, en otras he estado como párroco, que es el responsable, digamos así, del funcionamiento general de la parroquia. Pero en todas he tratado de vivir algo que aprendí de mi primer párroco. Y él me dijo: mira, Óscar, yo no voy a controlarte cuando tú sales de la casa, cuando tú regresas a la casa parroquial. Por supuesto tienes que cumplir con las obligaciones que te corresponden. Pero de todas maneras sería bueno que tú y yo lo hiciéramos y siempre comunicáramos al otro a dónde voy. No porque yo quiero controlarte, sino porque si algo te ocurre, al menos yo voy a saber dónde estabas. Y fíjense, yo entendí muy bien el consejo que él me daba. Y lo hacíamos sin ningún tipo de complejo y sin ningún tipo de problema. Cuando yo salía le decía, voy a tal lugar. Cuando él salía me decía, voy a tal lugar. Y siempre estuvimos pendientes el uno del otro. Y no por eso yo me sentí sometido a él o esclavo de él, ni él de mí. Era simplemente pues una forma de poder tratar para el bien común y el bien pues de la parroquia en general. Por lo tanto, yo creo que es importante reflexionar sobre esto, este aspecto de la unidad de Jesús con el Padre, pero también de su dependencia de Él. No nos dé miedo la palabra dependencia, es con lo que quiero terminar el día de hoy. Es bueno de que nosotros podamos valernos por nosotros mismos y hacer muchas cosas, es verdad, pero muchas veces demasiada independencia nos hace caer en la soberbia, en el orgullo, en la vanagloria, y esto no es de Dios. Por lo tanto, en aquellos momentos en los cuales sintamos que estamos yendo más allá de lo debido, pues comencemos al menos por decir: Señor, quiero tener dependencia de ti. Enséñame siempre a poner mi confianza plena en ti. Y haciéndolo contigo, enséñame también a hacerlo con las demás personas.
Porque hay muchas personas que desean ayudarnos. El problema es que muchas veces nosotros no nos prestamos para esto. Y es triste, porque perdemos la oportunidad de recibir muchas gracias espirituales por medio de las enseñanzas que ellos pudieran darnos. Pidamos al Señor, pues, nos conceda las gracias necesarias para poder siempre disponer nuestro corazón a la escucha de lo que Dios quiere de nosotros y especialmente a cumplir con su santa voluntad. Así sea.